la abominación desoladora, basada en Mateo capítulo 24, versículo 15, y esta es ya la serie 012 del gran tema que hemos titulado El engañador del mundo entero. Eso es un tema que no para, que no terminará porque es extenso y muy interesante dentro de lo que es el desarrollo de la historia, no solo de la humanidad, sino la historia de los escogidos de Dios, de los entendidos, y la historia pues que tiene que ver con el maligno, con el inicuo, con el hombre de pecado, el hijo de perdición, y también con la serpiente antigua llamada Satanás o Diablo, que hemos iniciado el tema en Apocalipsis 12:9. Vamos a leer, a recordar Mateo 24:15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Así que esto es cuestión de entendimiento y de ir uno inquiriendo, escudriñando, buscando, digamos, pequeños fundamentos, elementos clave en la escritura, tanto en el profeta Daniel como en los profetas, tanto de Jeremías como Ezequiel y todos ellos, que fueron hombres de Dios que hablaron en tiempos difíciles para el pueblo de Israel y también para el pueblo de Judá. Entonces vamos a decir algunas verdades que son necesarias y fundamentales. El tema sobre la abominación desoladora nos lleva a decir lo siguiente, que la abominación que vendrá, es decir, que habrá una abominación desoladora, es una manera de entrada ir entendiendo que es una abominación de abominaciones. Es decir, que la abominación de la que estamos hablando aquí es la abominación en mayúscula, la abominación que será la mayor de las abominaciones porque ya no se puede hacer más que esa abominación. Así que lo que el Señor está hablando en Mateo 24:15 y que lo relaciona con el profeta Daniel es para que entendamos que ha habido abominaciones, pero que esta abominación de la que se está hablando es la que estará en la cúspide de todas las abominaciones. Y por ende, al hablar de la abominación desoladora, se está hablando de la desolación de las desolaciones. A ver si me explico. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel habló de abominaciones, muchas abominaciones, desde que el pueblo de Israel salió de la esclavitud egipcia y fue andando hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel no solamente quedó esclavo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista aún de la, digamos, creencias que manejaban, porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos, de tal manera que a Israel lo vemos en primera instancia levantando un becerro de oro y adorándolo y diciéndole al pueblo: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, dando a entender que el Dios verdadero al que Moisés estaba durante 40 días y 40 noches en el monte Sinaí o en el monte Horeb, hablando para recibir las tablas de la ley, Israel se prostituía adorando a dioses paganos, en ese entonces al becerro de oro, que de hecho es una práctica abominable del pueblo de Israel, ya en los albores pues del pueblo de Israel en virtud de ir a la tierra prometida. Pero luego el Señor
insiste a Israel en decirle, ustedes van a ir a tierras donde están 7 naciones que tienen un paganismo, una idolatría, una abominación sobre adorar toda clase de reptiles y toda clase de ídolos. No hagáis como ellos. Pues nada, Israel fue, entró a la tierra prometida y se terminó contaminando igual que las demás naciones. Bien, entonces en ese sentido entendemos que hay ya abominaciones en el pasado. Yo creo que hay un micrófono abierto o algo se está escuchando ahí. Si podemos cerrar micrófonos, bien. Entonces, cuando estamos hablando de las abominaciones, ya Israel venía practicando una serie de, digamos, de sistemas cúlticos paganos. Bueno, y en cuanto a la desolación, ya las desolaciones en el Antiguo Testamento tocante a Israel y todo eso tiene que ver con el castigo, las devastaciones o las asolaciones o dejar en completa soledad o en completo, digamos, destrucción a un lugar. Eso es, la desolación es dejar otra vez desolado, vacío, arrastrado, arruinado, completamente devastado un lugar. Entonces, la abominación y las desolaciones ya es algo que vamos a ir aclarando para poder entender lo que viene en cuanto a identificar la abominación desoladora. Es cuestión de ir llenándonos de algunos argumentos que tenemos. Entonces el tema nos lleva a decir que habrá una abominación que será sobre todas las abominaciones y una desolación sobre todas las desolaciones. O sea, lo que se espera proféticamente para el futuro inmediato es esto que acabamos de decir. Entonces las desolaciones tienen que ver con las diferentes o los diferentes momentos en los que Jerusalén quedó devastada por causa de sus abominaciones. ¿Y cuál era la abominación? La adoración de ídolos, de madera, de piedra, que Israel llevaba, lamentablemente, llevó al santuario, al lugar santo, y allí empezaron también sacerdotes, levitas, la jerarquía, los ancianos de Israel y de Judá a adorar en secreto al paganismo, a los ídolos. Entonces, Israel estuvo esclavo en Egipto, estuvo cautivo en Babilonia, entonces como cautivos recibieron allí toda la enseñanza de ese paganismo. Al estar en Egipto, esclavos 430 años, y luego al estar 70 años en Babilonia, suficiente para aprender una cantidad de sistemas cúlticos paganos que Dios siempre les advirtió que no se dejaran contaminar. Bien, y entonces, así que la abominación como la desolación están identificadas. ¿Qué es una abominación? Es adorar ídolos, prostituirse. ¿Qué es una abominación? A tener dioses ajenos delante de mí. Eso es una abominación. Éxodo capítulo 20, versículos 1, 2 y 3 dice, no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni bajo de la tierra, ni la adorarás. Entonces es lo que Pablo, el apóstol en Romanos capítulo 1 dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes corruptibles. Eso es abominación. Entonces cuando usted, mi hermano, mi amigo, tiene una serie de creencias, una serie de sistemas, digamos, de religión completamente
lejos de parecerse a lo que está escrito en la Biblia. Cuando usted cree en amuletos y cuando tiene en la casa algún elemento que invoque a fuerzas espirituales. Hay quienes tienen un Buda completamente ahí sentado en meditación profunda. Hay quienes tienen en la puerta de los negocios la penca de sábila y otros tienen crucifijos y tienen una cantidad de mezclas y de idolatría. Todo eso es ¿qué? Abominación. Cuando usted guarda en su cartera o en algún sitio algún artilugio inanimado supuestamente rezado o no sé qué, todo eso es abominación, todo eso es paganismo. Cuando usted mezcla su fe en el Señor Jesucristo y también cree en la Virgen María y en los santos y aquí y allá y usted maneja todo un sincretismo de fe, todo eso es abominación. Tanto que la Biblia, en el libro de Apocalipsis, a esto le llama precisamente todo lo que tiene que ver con la gran ramera, la Babilonia a la que se menciona el libro de Apocalipsis. Entonces la perversión, la abominación, acuérdese, es idolatría pura y dura. Esa abominación de la que estamos hablando ya está identificada. Entonces, cuando usted oiga de la abominación, tiene que ver con qué? Con una creencia pagana que ofende a la persona de nuestro Padre Celestial cuando lo sustituimos por imágenes o por algún artilugio inanimado, sea de madera o de piedra. No, es que esto me lo dejó mi abuelita, eso me lo dejó mi papá de recuerdo. Hay cosas que muchas veces tenemos en las casas que es puro paganismo, pura idolatría. Bien, vamos a dejarlo ahí en esa parte. También estamos hablando de no solo lo abominable que tiene que ver con la idolatría, sino de las desolaciones. La abominación desoladora tiene que ver con las consecuencias. La palabra desolación es que algo queda completamente arrasado, completamente, digamos, estéril, completamente seco, completamente devastado, destruido de tal manera que no hay posibilidad de rehacerlo de nuevo. Entonces, eso que quede claro. Seguimos aquí con nuestras presentaciones. Hay una relación en paralelo entre Daniel y Pablo acerca de la abominación desoladora. Daniel 9:27 dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Otra vez, desolaciones, la muchedumbre de las desolaciones, es decir, la cantidad de creencias paganas a alto nivel, de hechicería, de brujería, de todo lo que es la práctica diabólica que la gente tiene sobre el paganismo y la idolatría, pues dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué escribió Pablo? Que ya lo hemos estudiado en otros momentos, en 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esos dos textos están en paralelo, manejan un mensaje que está expresado en diferentes formas, pero tiene un contenido igual. Pablo está hablando de la apostasía. Pablo está hablando del inicuo. Pablo está hablando del hombre de pecado, del hijo de perdición. Pablo está hablando del misterio de la iniquidad. Pablo está hablando de las abominaciones. Es decir, que el ser humano y en su momento Jerusalén tendrán dentro
todos los elementos para, digamos, identificarle como la gran ramera, como la que pervierte al mundo entero con sus abominaciones. Y uno tiene que realmente reconocer cuando uno va a Jerusalén, señores. Usted va a Jerusalén y usted encuentra a las tres religiones más fuertes del mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Hermano, lo que se ve allí en torno a la religión y en torno a la superstición y en torno a las creencias que manejan estas tres grandes religiones del mundo está claro, está evidente. Y ahora que Jerusalén ha sido nombrada capital de Israel, en todo ese cuadro uno puede ver la cantidad de superstición. Yo tuve la oportunidad de estar en un sitio donde hay una piedra o sea, supuestamente allí pues mataron al Señor y hay una superstición en torno a eso y la gente va a montones, toca la piedra, adoran la piedra, tocan a sus hijos con esa piedra, mejor dicho, abominación. Y lo mismo ocurre con el muro de los lamentos. Uno ve a la gente llegar al muro de los lamentos por miles y miles y miles y miles. Adoración a un muro. Y por el otro lado tenemos al Islam, apoderado pues de lo que supuestamente fue en su momento el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, o donde supuestamente el Señor fue levantado a los cielos, o donde supuestamente pues está construido, fue construido el templo de Jerusalén. Eso está en manos de los islámicos y todo se centra en una, digamos, confusión de religiones a un nivel impresionante en Jerusalén. Entonces en su tiempo vendrá una abominación y una desolación tremenda, tanto que la Biblia le llama, en el libro de Apocalipsis, habla de la nueva Jerusalén, porque la antigua, es decir, la que está hoy día o la que ha estado siempre con todas sus edificaciones del pasado y del presente y del futuro inmediato, todo eso en algún momento, según lo que estamos nosotros interpretando de la abominación desoladora, vendrá una adoración tremenda que hará que finalmente Dios desaparezca del mapa literalmente a Jerusalén. Entonces, en ese sentido, estamos diciendo que esa es la abominación desoladora de la que tanto se profetiza y que algunos pues hablan de las abominaciones y de las desolaciones que sucedieron en la época del Imperio Romano, cuando estaban en el desarrollo del poder y llegó uno de los grandes emperadores y de los grandes poderosos y entraron y devastaron a Jerusalén. En la época de los babilonios también, de Nabucodonosor, hicieron lo mismo. Y luego, 70 años después de Cristo, también sucedió con Nerón lo mismo, con Antíoco Epifanes IV también antes de Cristo, y en la época de Nabucodonosor también. O sea, ha habido varias abominaciones y varias desolaciones, pero esta de la que estamos hablando es ya el clímax de la apostasía, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Bien, eso que vaya quedando claro sobre lo que estamos enseñando aquí en esta ocasión. La oración de Daniel y los 70 años, acuérdense, para entender, vale, cuidado a esto, a qué altura de la profecía nos encontramos. Es muy importante conocer la historia de Jerusalén, qué fue, qué es y qué será de Jerusalén. La razón es una sola. Apocalipsis nos habla de la nueva Jerusalén. Eso es lo que he venido
diciendo. Entonces, el énfasis está en saber, conocer qué pasa con Jerusalén. Yo no sé si usted en algún momento se ha dado cuenta que Jerusalén, a lo largo y ancho de la historia, ha sufrido una serie de, digamos, de ataques por parte de los enemigos. Hasta el día de hoy, bueno, a partir de 1948 ha habido una cantidad de situaciones en torno a Jerusalén en la que los israelitas se han ido apropiando poco a poco de las tierras porque ellos conciben de parte de Dios que el Señor les pondrá como cabeza ante el mundo y de alguna manera Jerusalén será la capital del mundo. Y es ahí donde uno va a empezar a entender que esto de la profecía y de la abominación desoladora es algo muy serio. Así que vaya leyendo, escuchando, entérese lo que pasa con Jerusalén. Vuelvo y digo, los que hablan del nuevo pacto, que no entienden que el nuevo pacto es una cosa y el Nuevo Testamento no es otra, sino que es una extensión y digamos, una vivencia de ese nuevo pacto, pero que dentro de ese desarrollo del Nuevo Testamento hay profecía. Los 4 evangelios están llenos de profecía. Las cartas del apóstol Pablo están llenas de profecía. Tanto que yo tengo un tema que le he llamado el Apocalipsis de Pablo. Y luego vamos a encontrar el libro de Apocalipsis. O sea, todo es profecía. En el Antiguo Testamento, todo es profecía. Tanto que Abraham fue llamado también profeta. Acuérdense, todo gira en torno a los acontecimientos que tienen lugar en los sitios clave que Dios menciona y en esta ocasión Jerusalén no ha sido, digamos, sacada de la foto, digamos, puesta en el olvido. No, Jerusalén empezará, mis estimados hermanos y amigos, a prosperar como nunca antes. Póngale cuidado a lo que voy a decir, basado en el entendimiento de lo profético. Empezará Jerusalén a crecer, a ser una ciudad amada más que en cualquier otro tiempo, más apetecida que en cualquier otro tiempo. Jerusalén empezará a ser más protagonista que en cualquier otro tiempo. Y empezarán los países del mundo entero a mirar hacia Jerusalén, porque vienen tiempos en que habrá una prosperidad tremenda y se empezará a hablar de la paz de Jerusalén, de la dichosa paz de Jerusalén. Y Jesús se refirió a esa paz cuando dijo, cuando oigáis de paz, vendrá destrucción repentina. Es decir, que lo primero con lo que va a ocurrir es una abundancia, una prosperidad, un engaño, porque, porque la abominación de todas las abominaciones y la desolación de todas las desolaciones empieza a ponerse en línea recta hacia lo proféticamente anunciado. Así que todos los que vienen en Jerusalén y todos los que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel, como dice el Señor, cuando veáis que la higuera empieza a florecer, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque lo que viene está a las puertas. Entonces, en ese sentido, la abominación desoladora gira en todo estos orden de ideas que estamos hablando. En Daniel 9, 1 y 2 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Acuérdese que Israel y Judá fueron esclavos de los babilónicos o de los babilonios o de Nabucodonosor, pero vinieron los persas
Y aquí como Darío, como Ciro, en los tiempos de los persas, Israel fue libre de esa esclavitud y ayudada por los persas a construir el templo, a volver a reconstruir los muros de Jerusalén. ¿Y ustedes saben quiénes son los persas hoy día? Nada más y nada menos que Irán, los enemigos a muerte de Israel. Pero bueno, seguimos aquí. En el año primero de su reinado, el reinado de los medos y de los persas, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, fíjese, desolaciones de Jerusalén. Es decir, que Jerusalén, a lo largo y ancho de toda la historia, por favor, entren en YouTube y escuchen esta historia de Jerusalén, para que se enteren de todas las cantidades de veces que Jerusalén ha sido atacada, desolada, etcétera, porque han habido que varias abominaciones y varias desolaciones. Pero la de la que estamos hablando es el clímax de todo esto. Bien, seguimos. Daniel 9, 3 y 5. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Todo eso está diciendo que Daniel reconoce que por causa de las abominaciones de Jerusalén y sus habitantes, el pueblo quedó completamente arrasado y llevado cautivo a Babilonia. Pero estando ahí el profeta Daniel cautivo en Babilonia, ora y hace confesión por el pecado. Y entonces vamos a ver la respuesta que Dios le da al profeta tocante a este tema de las desolaciones. Entonces en Daniel 9:20 dice: aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Pónganle cuidado a esto del monte santo de mi Dios, porque entre otras cosas, Jerusalén queda en un monte, en una montaña, pero también, siendo Jerusalén una montaña, está rodeado de 7 montañas más. Esas 7 montañas que están alrededor de Jerusalén en sus tiempos son llamados por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, los lugares altos. ¿Y qué hacían los lugares altos? El paganismo iba y adoraba a los dioses falsos. Miren los diferentes países del mundo. Por ejemplo, yo vengo de Colombia y hay 3 ciudades como Bogotá, como Medellín y como Cali. Allá en Bogotá tenemos el Cerro Monserrate y allá hay adoración y paganismo a alto nivel. La gente sube de rodillas. Hay cualquier cantidad de invocaciones y de supersticiones tremendas. En Cali tenemos el Cerro de las Tres Cruces y a Cristo Rey. Y allá sube la gente, o el Milagroso de Buga. Todas esas zonas están llenas de paganismo, de idolatría, los lugares altos. En el mundo, en Venezuela hay lugares altos, en Chile, en muchos lugares hay, en países hay lugares altos, como lo había en Jerusalén. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque esas costumbres que tenían los pueblos paganos de adorar ídolos en los lugares altos
eso se extendió al mundo entero. Así que vuelvo y repito que la abominación de todas las abominaciones tiene que ver con la idolatría a alto nivel. Entonces la pregunta es, pastor, ¿qué será entonces esa abominación de todas las abominaciones? A eso precisamente me estoy dedicando para interpretar en su momento qué es esa abominación y se la mostraré en la Biblia y la desolación de las desolaciones. Seguimos, pues este tema tiene algunas verdades contundentes. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Estos dos, este versículo 22 tiene dos términos muy interesantes que hoy he estado compartiendo con un grupo a través de internet. Un término en hebreo llamado, o se escribe bin, y el otro sakal, que tienen que ver con entendimiento, con sabiduría, con comprender. Entonces esto es de comprender, de inquirir, de indagar, de procesar. Me hizo entender y habló conmigo. Daniel, ahora he salido para darte bin, para darte sacal, para darte sabiduría, entendimiento. Entonces al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende, bin, la orden y entiende la visión. Acuérdense, mis hermanos, a todos los que hemos estado enseñándoles la importancia de entender. No es una palabra de cajón del pastor Manuel Umaña, ni es algo que tercamente yo quiera insistir en que manejemos. Esto no es de sentir, esto es de entender, de indagar, de escudriñar, de inquirir, de tomar la decisión de estar ahí escuchando. Si no tiene tiempo para leer, para escudriñar, pues escuche siquiera un poco de lo que enseña el pastor Manuel Umaña. O si no, dedique tiempo para entender. Entonces, sé que algunas personas siempre dicen, no, pastor, yo quiero en sermones que me hablen sobre cómo superar la ansiedad, cómo superar la depresión, qué dice la Biblia. No, póngase usted a entender la escritura y métase con la palabra para que ella, una vez procesada por su ser pensante, te fortalezca de dentro hacia afuera y empiece a entender la importancia de definir los tiempos en los que estamos viviendo, que eso es precisamente mi tarea o la asignación que Dios me ha dado para estos próximos 10 años, llevar a la gente a la que tengo el privilegio de enseñar a identificar los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, al principio dice aquí, de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende la orden y entiende la visión. Entiende, entiende, entiende. En ese sentido, dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese texto está claro. Más tarde entraré a este texto, o dentro de unos 8 o 15 días, para entrar a este texto, pero de momento déjeme decir algunas cosas que son
muy importantes aquí en Daniel 9:27. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que realmente importa de las 70 semanas. Yo sé que hay gente que saca cuentas, números, que el calendario hebreo, que el calendario judío, que el calendario lunar, que el calendario solar, que las 70 semanas, que ya van 62, 79, que va por la... No, 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 lo que realmente importa de estas 70 semanas está aquí en Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, que tanto el pueblo, a lo que importa, y la ciudad, hay algo que ya está ¿qué? Determinado que suceda. Ya está establecido. Ya hay una autoridad suprema que ha tomado la decisión de lo que va a darse con el correr de los días, meses, años, siglos en Jerusalén y el pueblo que lo habita. Dice, 70 semanas están determinadas. Esto es lo que importa, lo que está determinado sobre un pueblo específico y sobre una ciudad en específico. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque esto es lo que nos va ubicando en lo proféticamente anunciado, en lo que tenemos que ir estudiando y viendo qué va a pasar con ese pueblo y con esa ciudad. No mire a Nueva York, ni mire a Caracas, ni mire a Madrid, ni mire a Londres, ni mire a Roma o a otras capitales del mundo. Mira a esa santa ciudad y a ese pueblo. Dice, aquí está claramente, para terminar la prevaricación. 2, para poner fin al pecado. 3, para expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Déjeme otra vez matizar esto. Porque hay algunos que dicen que ya todo esto pasó, que eso fue en el año 70, que es que la abominación desoladora fue en el 70, que eso ya no tiene nada que ver con... Están equivocados. La Biblia habla de las abominaciones porque las han habido y hablan de las desolaciones porque también las ha habido. Pero hay una abominación que es sobre todas las abominaciones y hay una desolación que es sobre todas las desolaciones. Y aquí es donde el Señor está hablando de un fin. Primero, terminar la prevaricación. ¿Usted sabe qué es prevaricar? Pues busquen el diccionario, porque prevaricar es un asunto realmente serio, serio para un pueblo como es el pueblo de Israel, que habiendo conocido a lo largo y ancho de toda la historia, tanto de Israel como de Judá, y todo lo que se dio en el Antiguo Testamento, conocedores de la Torá, conocedores del Dios Todopoderoso, prevaricaron, sabiéndolo hasta la saciedad. Entonces, terminar la prevaricación, decir, bueno, ya es que es el colmo. Segundo, poner fin al pecado. O sea, quienes han dicho que en el año 70 ya vino la abominación desoladora, el pecado está hasta el día de hoy. Y aquí lo que está diciendo con la abominación de las abominaciones y la desolación de las desolaciones es el fin. Cuando realmente venga por segunda vez nuestro Señor y Salvador para ponerle fin a todo esto, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Oh, bendito el nombre del Señor. Busque lo que es a la luz de la Biblia, lo que es expiar.
la iniquidad de una vez por todas, que es lo que nos ha venido destruyendo totalmente desde Caín y Abel hasta nuestros días. El pecado que ha matado al ser humano y lo mantiene muerto en sus delitos y pecados, pero que ha venido nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado por su gracia un levantarnos para ver con esperanza lo eterno que nos espera. Traer la justicia perdurable. Ahora que tanto que suben la luz, que los alquileres, que las hipotecas, que los contratos basura, cualquier cantidad de cosas, va a venir una justicia que es perdurable. ¿Estamos en la justicia perdurable? No estamos. Sellar la visión. Es decir, se acabó todo lo que ya hemos venido mencionando. Sellar la visión y la profecía. Hay algunos que, basados en lo que pasó 70 años después de Cristo, no, que ya la profecía acabó y que no. Todavía esto no ha tenido fin. Ungir al santo de los santos. ¿Qué es ungir al santo de los santos? Porque cuando Jesús vino, sí le ungieron, pero para ir a morir en la cruz, resucitó y fue ascendido a los cielos, pero Él vendrá. Y la palabra ungir tiene que ver con el tema de reconocer como Mesías, como Rey de Reyes, Señor de Señores, que se establecerá en la tierra y reinará con nosotros. Aleluya. Vamos a dejarlo así para mañana, domingo a las 12, hora de España, en la serie 013, estaré hablando de ese libro que llama el libro de las lamentaciones. Ahí hay 4 aspectos interesantes en las lamentaciones del profeta Jeremías, tocante precisamente a ese lenguaje de la abominación desoladora. De mi parte no es más, decirles gracias por haber estado ahí. Esperamos hoy haber dado, como dice César Vidal, arrojado luz, haber arrojado un poco de luz a este tema que tiene tantas entradas y tantas salidas.